Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. En esta tarde pues vamos a trabajar con oraciones. En Cachiquel. Solo vamos a hacer un recordatorio de todas las oraciones que ya hemos venido trabajando. Si se recuerdan, estábamos trabajando con los artículos, ¿verdad? El artículo o, el artículo ri y el artículo tak. ¿Sí? Estamos viendo también ahora 3 tipos de oraciones. El primer tipo de oración que estuvimos viendo es juncien. Son oraciones cortas. Dice, hay un gato. La segunda forma de nuestra oración fue jun yohbal paruwi chat. Hay un borrador sobre la cama. ¿Sí? Y por último, vimos la tercera forma de cómo se redacta una oración. Ri tzibabal ko chushikin chatal. Dice, el lapicero está a la par de la mesa. Entonces, ahora vamos a seguir trabajando con estos tipos de oraciones. Solo que esta vez vamos a incluir dentro de nuestras oraciones lo que son los sustantivos posesivos o lo que son posesión de sustantivos, ¿sí? Ustedes saben, para decir Ibabar es lapicero, pero para decir mi lapicero, entonces esto ya cambiaría. Entonces ese es el tipo de oración que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner aquí ejemplos. Entonces, como les decía, de que vamos a incluir dentro de nuestra oración los sustantivos posesivos o posesión de sustantivos, entonces eso es lo que vamos a trabajar, ya que ustedes, todos nosotros pues ya trabajamos con lo que son los sustantivos posesivos. Ya pudimos trabajar eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Para redactar una oración incluyendo los sustantivos posesivos o lo que son posesión de sustantivos, lo que vamos a escribir ahora es, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar estos dos para hacer oraciones un poco más largas, ¿sí? Bueno, vamos a tomar esto. Por ejemplo, para escribir, aquí dice, dice, hay un borrador sobre la cama. Pero si nosotros queremos decir, mi borrador está sobre la cama, entonces esto ya cambia. Entonces ya no sería yohbal, sino que ya sería mi borrador. Entonces, recuerden ustedes de cómo se posee un sustantivo. Sería, como este sustantivo comienza con una consonante, entonces voy a utilizar los posesivos del juego A. Sería nu yohbal. Nu yohbal. El sustantivo tiene que estar poseído y luego se escribe el artículo ko. ¿Se recuerdan? El artículo ko, que puede significar está o hay, del verbo haber, ¿sí? Nu yohbal ko. Después del artículo ko vamos a escribir un complemento de este artículo. ¿Se recuerdan de los complementos del artículo ko? Nu yohbal ko. En este caso, por ejemplo, decimos chushe, que sería debajo o abajo. Ko chushe. Nu yohbal ko chushe chat, por ejemplo. Nu yohbal ko chushe chat. Entonces, nuestra oración quiere decir, mi borrador está
abajo de la cama. Si nos damos cuenta, acá ya no estamos utilizando el artículo ko al principio ni el artículo ri. Entonces, definitivamente estamos escribiendo al principio el sustantivo poseído, ¿sí? Un sustantivo poseído. Nu yugbal, se escribe al principio. O la estructura de nuestra oración iría de la siguiente manera. El sustantivo ya poseído, luego se escribe el artículo ko, el complemento del artículo ko, en este caso que es chuché, y finalmente necesitamos de un segundo sustantivo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Nu yogbal ko chuché chat. ¿Qué significa? Mi borrador está abajo de la cama. Seguimos entonces. Vamos a poner un segundo ejemplo. Recuerden trabajar con los sustantivos posesivos, ¿sí? O los sustantivos poseídos, como mejor lo conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos decir, si yo quiero decir, mi lápiz está a la par de la mesa, entonces yo tengo que escribir cómo se escribe, entonces, mi lápiz. Mi lápiz sería nu y babal, ¿sí? Vamos a escribir aquí nu y babal. Nu y babal. Aquí dice mi lápiz. Entonces, seguimos. Después de esto decía, después del sustantivo, se escribe el artículo ko, ¿sí? Después del artículo ko se escribe el complemento del mismo artículo. En este caso vamos a poner a la par. A la par se dice chushikin. Chushikin. Habíamos dicho mesa, ¿verdad? Nutzibabal ko chushikin chatal. Chatal es mesa. Entonces nuestra oración dice Nutzibabal ko chushikin chatal. Entonces quiere decir Nutzibabal es mi lápiz. Mi lápiz está a la par de la mesa. ¿Sí? Entonces estamos dándonos cuenta de que estamos utilizando los sustantivos poseídos. ¿Sí? Entonces vamos a seguir dando algunos ejemplos. Tercer ejemplo. Ejemplo número 3. Si nosotros queremos escribir, por ejemplo, mi cuaderno está sobre el escritorio, entonces sería mi cuaderno. Entonces sería nu y bauj, ¿sí? Vamos a escribir aquí nu y bauj o sobre sería o pa ruwi. Escritorio se dice chata y ba bal. ¿Qué quiere decir? Nutsi bawuj o paruwi chata y babal. Sería mi cuaderno está sobre el escritorio. ¿Sí? Vamos a escribir el último ejemplo. Ejemplo número 4. Por ejemplo, si yo quiero decir que
mi libro. Mi libro sería, ¿cómo se dice libro? Libro se dice sikibuj, pero para decir mi libro sería nu sikibuj. O vamos a cambiar esta vez. Ya no vamos a escribir nu y sería mi, sino que vamos a escribir ahora nuestro libro. Por ejemplo, nuestro libro, entonces nuestro libro se escribe ka y sikibuj, ¿sí? Sería ka sikibuj. Ka sikibuj, nuestro libro. Después de esto se escribe el artículo ko. Ka sikibuj ko chushe. Ka sikibuj ko chushe. Sustantivo, el artículo ko, el complemento del artículo ko. Y finalmente un sustantivo más. Ka sikibuj ko chushe chakat. Chakat es silla. Entonces, ¿qué quiere decir nuestra oración? Nuestra oración dice: nuestro libro está abajo de la silla. Nuestro libro está abajo de la silla. Yo creo que tenemos que poner un ejemplo más para completar las 5. Entonces, estábamos utilizando nu y ka. Ahora, entonces, vamos a utilizar otro pronombre más. En este caso, podemos escribir, entonces, por ejemplo, queremos escribir tu borrador. Entonces, ¿cómo sería tu borrador? Borrador se dice yohbal. Pero para decir tu borrador sería a yohbal, ¿sí? Sería a yohbal. Tu borrador está. Sería ko y el complemento. Ko, por ejemplo, chirij. Chirij es atrás de. Ayohbal, ko chirij, ri peques. Por ejemplo, ayohbal, ko chirij, ri peques o ko chirij, peques. Peques es mochila, ¿verdad? Entonces dice ayohbal, ko chirij, peques. Entonces, lo primero que escribimos es el sustantivo, el artículo ko, el complemento del artículo ko y por último el otro sustantivo. Entonces sería aquí tu borrador está atrás de la mochila. Entonces, de esta manera nosotros vamos a redactar oraciones utilizando los sustantivos posesivos. ¿Sí? Entonces, esto ha sido nuestra clase de hoy y nos vemos hasta en la próxima. Chuak chik.